Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido todo el mundo a esta nueva clase que tenemos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema fundamental en terapia, en sanación, en desbloqueo de problemas, en sanación de enfermedades graves, que es el tema del amor en la infancia, el amor a los hijos. ¿Qué es específicamente amar a un hijo? ¿Cómo podemos crear esta energía si nosotros no fuimos amados? ¿Cuál es la importancia del amor y cuál es la esfera de energías y conductas que podemos tener ante nuestros hijos, nuestros nietos, para que sean individuos que se llenen de amor y de conciencia? Así es que quédense, que se va a poner muy interesante. Recuerden que pueden hacer muchas preguntas. Sean todos bienvenidos y bueno, tomo un par de minutos para anunciar que este fin de semana 23 y 24 vamos a estar en la ciudad de Dallas, en Texas, impartiendo sábado y domingo el taller Alquimia de Vida. Aquí está mi querida organizadora, María, que nos está acompañando. Y de ahí nos pasamos para el día 30 y 1 de octubre a la ciudad de Houston, también en Texas. Estaremos impartiendo estas dos eh, conferencias, talleres, sanaciones poderosas acerca del amor en nuestra vida, que se llama Alquimia de Vida. Justamente el programa Alquimia de Vida tiene mucho que ver con sanar las carencias de amor que recibimos cuando éramos pequeños de parte de las personas que nos rodeaban. Así es que bueno, 23 Dallas, 30 Houston, nos vemos allá, están invitados, todavía tenemos algunos lugares para los que se quieran anotar, me mandan un mensajito y inmediatamente los canalizamos. También les recordamos que para el día 21 de octubre tenemos el taller Alquimia de Vida en Ciudad del Carmen, Campeche, y para el 4 de noviembre vamos a estar en Guadalajara. Para el día 9 de noviembre tenemos nuestro cierre de año con un retiro. Este retiro es solo para personas que ya han tomado el taller presencial conmigo. Un retiro en la selva de Tulum, en el estado de Quintana Roo. Así es que bueno, pues estos son los anuncios parroquiales. Sean bienvenidos todos. Y bueno, pues vamos a empezar con este jugoso y delicioso tema que a todo mundo nos incumbe. El amor. ¿Qué es amar a un hijo? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Y por qué a veces no nos damos cuenta que nuestros hijos no se están sintiendo amados, aunque la persona, el padre o la madre, sí los ame, aunque trabaje y les dé muchas cosas, pero los niños a veces no pueden recibir, percibir que son amados de alguna manera? Bueno, el amor a los hijos. Este es un tema fundamental. ¿Por qué? Escucha bien. Toda persona que crece con depresión, toda persona con depresión, con bipolaridad, con problemas emocionales profundos, toda persona con codependencia, con cualquier tipo de adicciones como es el alcoholismo, la adicción a las drogas, como puede ser la adicción a las relaciones destructivas, a la comida, al juego. Todas estas historias tienen que ver con una carencia de amor, una carencia de educación y de conciencia cuando fueron niños. Y la sanación para todas estas personas tiene que ver con saber reparar
el daño, las carencias o los vacíos que recibimos cuando éramos pequeños. Otro tipo de situaciones como las enfermedades crónicas, las enfermedades autoinmunes como la artritis, tiene todo que ver con carencias de amor de infancia. El cáncer. Enfermedades crónicas y destructivas como la hipertensión tienen todo que ver con esto. Entonces, el tema de amor en la infancia es fundamental, inclusive para tener cuerpo sano en nuestra vida adulta. Otra de las cosas que puede ocurrir cuando las personas no reciben la suficiente cantidad de amor en la infancia es que no saben y no tienen la capacidad de vincularse afectivamente con otras personas, ya que el aprendizaje y la capacidad de vinculación depende de cuánto nos vinculamos con nuestros padres cuando éramos pequeños. Nuestros padres o las personas que nos ayudan a sobrevivir en la infancia son las personas primariamente encargadas de crear vínculos amorosos de corazón a corazón, y vamos a ver exactamente qué es un vínculo amoroso hacia los niños. Espero pues sea de su agrado esto. Bueno, para poder definir esta situación, primero tenemos que explicar o recordar, refrescar qué es el amor, cómo lo definimos, ya que el amor es una palabra como la palabra Dios o como la palabra sexo. Son palabras que cada quien tiene una idea, una historia acá en su cabeza. Amor, como yo lo enseño en mis consultas, en los talleres, amor es una energía que viene de todos lados del universo, que se encuentra en todos lados en el universo. Podríamos llamarle la energía ordenadora, creadora y embellecedora del universo. Una de las cosas majestuosas que nosotros podemos observar estudiando el universo y estudiando la física cuántica o la física atómica es que el universo crece y se desarrolla en un orden. Siempre hay orden en la temperatura del sol, en la manera de generar energía del sol, hay un orden específico, hay ciclos, ¿sí? En las órbitas del sistema solar hay un orden que es perfecto, donde Mercurio, Venus, la Tierra giran siempre en una órbita específica que no varía durante miles o cientos de millones de años, ¿sí? Las órbitas de los cometas, la expulsión de energía de los agujeros negros, de los cuasares o de los electrones, podemos observar que hay un orden matemático. Esos órdenes pueden ser expresados en todo el universo mediante ecuaciones matemáticas. Existen órdenes de todo tipo en el universo. Otro sistema universal cósmico son nuestros cuerpos. En nuestros cuerpos debe haber un orden específico, por ejemplo, para que un embrión se desarrolle y se cree y se haga vivo un ser humano. Hay un orden específico. Cómo se desarrolla primero la espina dorsal de los embriones, cómo se desarrolla primero los riñones, primero las glándulas sexuales, antes que cualquier otra cosa se desarrollan muy rápido, y poco a poco hay un orden en el que el ser humano y todos los seres vivos se crean. Ese orden que se encuentra en absolutamente cada átomo
cada sistema solar del universo, cada molécula de agua, ese orden es creado por una energía. Esa energía que crea el orden cósmico le vamos a llamar amor. Y no solo crea orden cósmico, crea belleza. Nuestro planeta y nuestros cuerpos son una muestra importante de cómo hay un orden que embellece, evoluciona este planeta. Mis queridos amigos, hace millones de años era simplemente una bola de fuego, una bola de lava, que a través de la acción de esta energía cósmica se enfría, se crea el agua, se crea la atmósfera, se crean las algas, los organismos unicelulares y posteriormente las plantas, los seres vivos, todos los seres, las bacterias, los hongos, toda la creación está coordinada por una energía. Esa energía le puedes llamar Dios, la mente de Dios, el amor de Dios, o simplemente, si no crees en Dios y eres ateo, la fuerza de la cual se generan las 4 fuerzas cósmicas fundamentales, que son el electromagnetismo, la gravedad y 2 fuerzas de atracción atómica. Estas fuerzas son las que crean toda la existencia. Y el lugar de donde se crean estas 4 fuerzas le llamamos Dios o le llamamos la energía cósmica, el sol central, etc. Cada científico o cada religión tiene un nombre diferente. Esas 4 fuerzas son realmente la acción del amor. El amor entonces es la energía cósmica que ordena y crea, evoluciona, la creadora de la vida. Así, imaginen el amor como un rayo dorado, blanco, lo que quieran, donde ustedes pueden poner átomos y cuando llega el amor, la energía del amor, se crea la vida, se crea la belleza, se crea la evolución. Esta energía, sí, puedes ir a cualquier selva, a cualquier bosque, a cualquier desierto, polo, norte o sur, a cualquier océano, arrecife, y vamos a encontrar que hay constantes. La constante de la belleza, la constante de la armonía en la naturaleza, en los ecosistemas, todo esto está creado por esta conciencia. Así es que, sin poderla definir como tal, podemos ver varias situaciones que se presentan donde existe la presencia del amor. ¿Qué se presenta? Orden, paz, armonía, abundancia, salud. Cuando nuestro cuerpo funciona en orden, cuando las células están coordinadas perfectamente, donde el corazón, el cerebro, la retina, los riñones están coordinados y están trabajando de manera ordenada, a eso le llamamos salud. Cuando nuestros pensamientos están ordenados, cuando nuestros pensamientos son creativos, cuando nuestros pensamientos están controlados y son bellos y son creativos, quiere decir que nuestra mente está funcionando en coordinación con la presencia del amor. Y nosotros mismos podemos ser un canal de esta maravillosa y potentísima energía del amor. Esto es muy importante que lo entiendas. ¿Por qué? Porque amar a un hijo, entonces, ahora te lo puedo explicar de otra manera.
Vamos a poner aquí a un niño. Imagínate que este es el dedo, es un niño. ¿Ok? Y entonces tendríamos nosotros para amar a un hijo que derramar orden, apoyo, sabiduría, paz, armonía hacia el niño y hacia el ambiente en donde crece el niño. Un niño que es amado por una persona consciente va a crecer en un lugar, en un ambiente con orden. Orden en la casa, orden en las relaciones dentro de la casa, armonía dentro de la casa, armonía entre los padres. No necesariamente tendrían que estar juntos, ¿ok? Es posible, aún después de un divorcio, que los padres entren en armonía, separados, pero en armonía. Es posible amar a un hijo aunque los padres estén divorciados. Si están juntos, pues qué mejor. Pero el que estén juntos no quiere decir necesariamente que exista una armonía que se impacte positivamente en la conciencia y subconsciencia de ese niño. Entonces, este niño rodeado de orden, rodeado de honestidad, de verdad, de integridad, de abundancia, ¿sí? El amor, y tú lo puedes ver en cualquier selva o cualquier arrecife, cualquier lugar en este planeta donde no exista la presencia del ser humano, se ordena y se embellece de una manera automática. Así, la casa de un niño amado, la casa que es dirigida por dos personas capaces de amar o por una persona capaz de amar, en caso de viudez o de cualquier otra situación dolorosa. Esa casa está ordenada, está limpia, preferentemente va a estar bonita. Y la energía a través de la cual se le habla, se le educa, va a llevar esas características. La característica de hablar con paz, hablar con alegría, que es otra de las características del amor, hablar con sinceridad, con honestidad y sobre todo hablar con el ejemplo. Mis queridos amigos, el 80 o 90% de la educación hacia un hijo es a través del ejemplo. Los niños aprenden 80 a 90% viendo cómo se comportan los padres, cómo hablan papá y mamá, cómo se relacionan, cómo se tratan a sí mismos, cómo se tratan entre ellos, cómo hablan de los demás. Y esos niños, así es como aprenden. La educación es primariamente a través de la demostración, así como padre y madre pueden tratarse amorosamente a sí mismos. Y entre ellos, entre los tíos, entre los abuelos, así los niños ven, escuchan, perciben con la subconsciencia cada una de las situaciones y cosas, inclusive los secretos familiares, son percibidos por el alma y la subconsciencia de los infantes. Es muy, muy importante el ejemplo. Cuando un niño ve que sus padres se tratan bien
comen bien, respetan su cuerpo, respetan los cuerpos de los demás. Cuando el niño ve que papá y mamá son ordenados con sus platos, son ordenados con sus libros, con sus disciplinas, con sus lecturas, cuando ve que son ordenados en su manera de hablar y que en las palabras existen intenciones amorosas, los niños observan, aprenden e introyectan absolutamente cada una de las imágenes y actividades que perciben cuando son niños. Y esto es algo muy importante, esto lo digo prácticamente en cada sesión, pero no me cansaré de repetirlo. El cerebro de un recién nacido está sin desarrollarse, sin madurar. Está desmielinizado, es decir, las neuronas no están cubiertas con una cobertura de grasa que necesitan las neuronas para poder funcionar bien. Los cerebros están inmaduros y tienen un proceso de maduración muy importante que termina por ahí de los 16 años, pero el tiempo más fundamental para que el cerebro de un niño madure es hasta los 7 u 8 años. Es donde el cerebro se forma. Y pues está muy fácil. Si tú, por ejemplo, en Japón hacen una cosa muy interesante, crean sandías cuadradas. ¿Y qué hacen? Pues se empieza a desarrollar la sandía. Y cuando está de cierto tamaño, se mete a un envase que es cuadrado. Esto lo pueden buscar ahí en Google. Y entonces la sandía, que tiende naturalmente a tener una forma ovalada, al estar dentro de un recipiente cúbico, la sandía va a tomar una forma cúbica, porque el recipiente, lo que le rodea, determina la manera de formarse. Es exactamente lo mismo que le pasa al cerebro de un ser humano. Cuando se empieza a desarrollar desde que el niño es sacado del canal del parto, cada una de las energías, la manera de hablarle, la manera de tocarlo, la manera de percibirlo, toda la energía que va a rodear a ese ser, niño o niña, va a determinar absolutamente cómo se va a desarrollar el cerebro, qué neuronas se van a desarrollar, qué circuitos, qué órganos internos se van a desarrollar correctamente. Y esto pues te lo voy a explicar muy fácilmente. Un niño al cual casi no se le habla, vamos a suponer que está un niño en un pueblo donde no hay muchos otros niños, y tiene dos padres que no hablan casi, y el niño no escucha voces, no ve a los padres hablar, no escucha palabras. Cuando este cerebro empieza a crecer, las áreas que están parietal y temporal, las áreas del lenguaje y la comunicación están aquí, esas neuronas no se van a desarrollar bien, porque el niño no es estimulado a través del lenguaje de sus padres y cuando crezca va a tener problemas para hablar, porque no se le dio esta capacidad. Y pasa exactamente lo mismo con la afectividad. Tenemos algunas partes de nuestro cerebro encargadas de las percepciones afectivas. Fundamentalmente en el sistema límbico, que está aquí en el mero centro del cerebro. Puedes buscarlo en internet. Sistema límbico, sus partes y sus funciones. El sistema límbico tiene fundamentalmente
funciones de memoria a corto y a largo plazo, funciones de la creación y el procesamiento de emociones, situaciones de satisfacción o insatisfacción, y todo esto está conectado al hipotálamo. El hipotálamo es el área de nuestro cerebro que regula todas las glándulas y todas las funciones de nuestros órganos más importantes, como son la tiroides, las suprarrenales, el crecimiento de los huesos, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, etc. Todo está regulado, incluyendo la temperatura, en el hipotálamo. Y esto está pegado a las emociones. Por eso las emociones alteran el funcionamiento del cuerpo. De ahí vienen muchas enfermedades. Esto lo hablo mucho en mis talleres de biodescodificación. De manera científica es muy fácil entender cómo las emociones destruyen el cuerpo. Es muy sencillo. Bueno, de este modo, si el niño cuando es pequeño es tocado y es acariciado, se van a desarrollar las partes de su cerebro donde se acostumbra a ser acariciado, y ser acariciado es rico, es delicioso para cualquier cerebro, excepto para los cerebros que no fueron tocados en su infancia. ¿Por qué? Porque no se desarrolla la capacidad de sentir rico por un aislamiento. Cuando el niño es acompañado, el cerebro se desarrolla de tal modo que le gusta la compañía y aprende a estar acompañado. Por el contrario, un niño que es abandonado, un niño que es dejado en guarderías durante años, en internados, un niño que no es amado, el niño pierde la capacidad de percibir el amor porque su cerebro no se desarrolla, porque no se le dio esto, no se le dieron ciertos estímulos. Un niño que no es valorado por sus padres, un niño que es abandonado, que es golpeado, que es amenazado, va a desarrollar sus sistemas de defensa, de supervivencia, y no va a desarrollar los sistemas de alegría, de satisfacción, de paz. Por lo tanto, los primeros 8 años determinan cómo se desarrolla tu corteza cerebral, tu sistema límbico, tu sistema inmunológico y tu sistema endocrino. Es decir, los primeros 8 años determinan tu salud mental, tu salud física, tu salud sexual, tu capacidad de crear relaciones, de relacionarte en pareja o no, y fundamentalmente lo que te excita, lo que te apaga sexualmente, también se desarrolla en esta etapa. Y la capacidad de sentirte contento y satisfecho en la vida. La capacidad de no hacer nada, de estar sentado en un tronco en el bosque, ver el sol y sentirse feliz, sentirse contento. ¿Por qué? Porque cuando un niño, si es pequeño, vive en un ambiente donde los estímulos le satisfacen de una manera crónica, el niño va a crecer con el sistema límbico que tiene una capacidad de sentirse satisfecho. Un niño de 1 año satisfecho porque fue cambiado, fue alimentado, fue amado, fue acompañado, porque escucha las voces. Un niño de 2 o 3 años que se siente satisfecho, seguro, sostenido por sus padres, que se siente valorado y validado, se siente satisfecho. Y su cerebro va a crear la capacidad de sentirse así el resto de su vida. Un niño que llega a los 8 años y se sintió emocional y físicamente
satisfecho, ese niño va a tener los órganos de la satisfacción, de la felicidad desarrollados. Estas personas se pueden satisfacer muy fácilmente porque sus neurotransmisores y sus centros cerebrales de satisfacción están bien, están sanos. Estas personas, cuando son grandes, no buscan grandes cosas, no buscan cuestiones de ego, sentirse superior a los demás, controlar, ser posesivos, no buscan estar comprando reconocimiento de otros y tampoco buscan estarse fugando de la realidad. ¿Por qué? Porque cuando logras crear que tus centros cerebrales puedan sentirse satisfechos, un baño es suficiente para sentirse feliz. Un caldito es rico y con eso se sienten muy felices. Una caricia o un abrazo de un hermano, de la pareja, de un hijo, son suficientes para hacer sentir satisfechos a estas personas. Por el contrario, cuando somos niños y no somos tocados, no somos abrazados, no somos cargados, no somos acariciados amorosamente, nuestro cuerpo empieza a crear barreras y defensas. Cuando somos abusados sexualmente, físicamente, emocionalmente, el niño va creando defensas y no se desarrollan los centros de satisfacción porque no hay satisfacción nunca. Está el miedo de que llegue el papá, ¿sí? Está el miedo de que le pegue la mamá. Por cierto, la enuresis o cuando se orinan los niños en la noche es un miedo profundo a mamá o a papá. Encopresis es cuando evacúan en la noche y eneuresis cuando se orinan en la cama, hasta una edad muy avanzada. Estos son sistemas de defensa donde se activa el miedo a cada rato en las noches. ¿Y miedo a quién? Miedo a las personas que me rodean. Así, un niño que le tiene miedo a papá porque es alcohólico, un niño que no conoce a su papá y que nunca fue abrazado por él, estos niños crecen con el sistema límbico que cuenta con una baja capacidad de sentirse satisfechos, inclusive una incapacidad para sentirse así. Y cuando tú creces con miedo, el cerebro se programa y se crea para vivir con miedo el resto de tu vida. Naturalmente la persona va a estar creando situaciones para vivir con miedo. Así, estos se llaman programas de vida. Los programas, las energías, los ejemplos, las memorias, las imágenes, los sonidos y los olores que se perciben y que se quedan impregnados, integrados en la memoria del niño, como la vida es peligrosa, la vida es vacío, la vida es insatisfacción, la vida es regaño, la vida es soledad, y yo nací para protegerme de todo lo malo. Como la madre trata al niño, se queda un programa. La vida me va a tratar así el resto de mi existencia. Como el padre trata a los niños, el niño va a quedar con programas hacia el dinero, hacia el trabajo, con programas hacia las profesiones, hacia la seguridad en sí mismo, de muchísimo dolor. Por esta razón, es muy importante que los niños se perciban amados, que reciban esa energía, sobre todo en las etapas más pequeñas de su vida.
4, desde el nacimiento, 3, 4, 5 años es muy importante, ¿ok? Porque esa etapa determina el resto de la existencia. ¿Qué es lo que hago en mi terapia, en las terapias que doy personales y qué es lo que hacemos en los talleres? Todo, como te dije al principio de la charla, toda adicción al alcohol, adicción a las drogas, adicción al juego, adicción al sexo, adicción a las relaciones destructivas, la codependencia, la depresión, la artritis, el cáncer, etcétera, la diabetes mellitus, todas estas cosas que se presentan en la edad adulta se generaron y tienen un componente importante en los vacíos y las carencias que se recibió de niños. En las consultas, cuando alguien viene, por ejemplo, con una codependencia, una persona que es golpeada por su esposo, que es robada por su esposo, que es abusada, que es vendida, que es prostituida por su esposo y que no se puede ir, esa persona lo que tiene es un vacío infantil y un trauma, una huella de sufrimiento de su infancia que está atrapada en su cerebro y el cerebro solo puede funcionar a través del abuso. Si tú fuiste abusado en la infancia, tu cerebro está condicionado para ser abusado el resto de tu vida y no sabes tomar decisiones diferentes porque no hay otros programas. El cerebro no conoce otra manera de vivir más que el abuso, más que la soledad. Cuando somos pequeños, ¿sí? Podemos tener, esto se llaman las huellas, que puede ser la huella de abuso, la huella de abandono, la huella de humillación, ¿sí? Hay muchísimas cosas. ¿Cómo se puede cambiar eso? Eso se llama Alquimia de Vida, mi taller presencial. Cuando yo entiendo de dónde vienen todos estos problemas y obviamente cómo lo aprendo porque yo hace veintitantos años, 25 años, después de haber vivido depresiones, adicciones y problemas fuertes en mi vida personal, tuve que aprender, ¿sí?, a salir de esas cosas. Cuando yo aprendo a salir de esto y salgo de estas situaciones, ¿sí?, como médico que soy, como terapeuta que soy, entonces creo y diseño un taller que es un ejercicio donde las personas pueden entender cuáles son sus huellas de dolor, sus huellas de abandono, sus huellas de humillación, las pueden ver, las pueden entender y lo más importante, las pueden eliminar y sanar. Creo el diseño de este taller específicamente para sanar todas estas huellas. Ese es el taller Alquimia de Vida, ¿sí? Dallas, Houston, Ciudad del Carmen, ya les dije ahorita 23, 24, 30 y primero. Me están pidiendo aquí de Monterrey. En Monterrey nadie fue. Estaba anunciado y no tuvimos suficientes personas. Así es que bueno, probablemente para el año que entra. Si estás en Monterrey, a lo mejor te queda cerca Dallas, ¿ok? Bueno, ese es el taller. Y lo que hago en las terapias personales es de manera individual ayudar a las personas a sanar sus órganos internos destruidos que no están funcionando adecuadamente. Por esta razón, a través de los años, con mi sanación personal primariamente y después con las miles de personas que he ayudado en estos últimos 18 años que llevo como terapeuta, aprende y aprende cómo sanar estas huellas de dolor de la infancia. Esto es la terapia. Ahora, ¿qué es mejor? Y de esto se trata esta clase. Cómo crear niños, niñas que no necesiten terapia. Como si tengo un hijo de 1 año, puedo crear una posibilidad
para que ese hijo, esa hija que ahorita tenga grandes posibilidades de sentirse feliz en su vida, grandes posibilidades de crear relaciones armónicas. ¿Cómo puedo educar y crecer junto a mi hijo para que puedan ser abundantes, para que puedan ser poderosos? Sí, y de esto es esta plática. Así es que te voy a platicar cuáles serían los pasos que tendríamos que tomar como padres para poder ayudar a nuestros hijos a crear vidas abundantes y felices. ¿Cómo le hago yo? Tengo artritis reumatoide y artrosis. Ve y toma un taller presencial conmigo. Y las artritis reumatoides, cuando entran en procesos de sanación conmigo, tienden a curarse entre 3 y 4 meses, sin medicamentos, ¿ok? Y después voy quitando la medicina y entre 6 y 7 meses regularmente se curan el lupus y la artritis cuando hacemos los procedimientos adecuados, ¿ok? Bueno, en donde estés, pues busca algún lugar cerca que te quede para tomar el taller. En Querétaro vamos a estar el 24 de enero del 2024. Si lo quieres tomar antes, pues mándame un mensaje o viaja. Vamos a estar en Guadalajara. En Guadalajara vamos a estar en 4 de noviembre. 4 y 5 de noviembre. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Tengo un hijo, tengo una hija y quiero darles lo mejor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahí te va. El primer y gran absoluto paso, que también esto lo trabajamos en los talleres presenciales, es sanar tu relación con tu padre y con tu madre. ¿Sí? Este es el primer paso. No puedes tener una buena relación con tus hijos, no los puedes educar de manera adecuada, por más que los quieras, por más que tengas buenas intenciones, si tú no estás bien alineado, ¿sí?, con tu padre y con tu madre, no vas a poder, punto, por más que le hagas, por más dinero que tengas, no se puede. El primer paso es sanar con tus padres. ¿Y qué es esto de sanar con tus padres? Soltar en la relación con ellos y en tus memorias toda huella de dolor y todo juicio hacia ellos, hacia sus actos y hacia la relación que ellos tienen contigo, hacia tus padres y hacia todo tu sistema familiar. Este es el primer paso y más importante. Esto es lo que debemos hacer absolutamente todos los seres humanos, ¿sí? Porque de ahí viene la vida y este es el fundamento, esta es la base absoluta tanto del psicoanálisis. Freud, 1890, lo describe. El fundamento de nuestra existencia es cómo nos tratan nuestros padres en la etapa oral, en la etapa anal, en la etapa fálica. El complejo de Edipo, el complejo de Electra, todo esto es lo que te estoy diciendo. Entonces, el primer paso para educar a un hijo es sanarte con tus padres. Y esto es ir a tus memorias conscientes, pero sobre todo a tus memorias subconscientes, las que no recuerdas, ¿sí? Y debemos quitar de nuestra mente toda sensación de abandono, de injusticia, toda memoria dolorosa. Le tenemos que quitar la emoción y quedar neutrales hacia nuestros padres. Si te preguntas cómo le puedo hacer,
te invito a que nos acompañes en el taller Alquimia de Vida nuevamente. Te ahorro años y años y años de sufrimiento. Un fin de semana. Una vez que puedes ver a tus padres, a tu madre y a tu padre, si se fue, si se murió, si te pegó, si te violó, si hubo una violación genital, entonces debes quitar todo el dolor hacia ellos desde un adulto fuerte, responsable y consciente. Cuando les quitamos todo el dolor y dejamos de echarles la culpa, es que fue malo, es que me hizo, es que no me quiso, es que me abandonó. Cuando empezamos a quitar todas estas cosas, ¿sí? Esto es lo que hago con mis pacientes. Tu vida se empieza a alinear, tu salud se empieza a alinear, tu economía, tu trabajo y tus relaciones empiezan a alinear, porque toda nuestra conducta depende de esas dos relaciones. ¿Y por qué? Pues porque tú eres tu padre y tu madre unido. El DNA de tu padre y el DNA de tu madre están unidos y tú eres la unión absoluta de ellos dos. Por lo tanto, si tienes tristeza hacia tu padre, siempre vas a estar triste, porque tú eres tu padre y cuando tú te ves al espejo, subconscientemente se enciende la memoria de tu padre, por Dios. Si tú tienes dolor hacia tu madre y te ves al espejo, subconscientemente se va a encender ese dolor. No hay modo de que puedas vivir de manera correcta si tienes algún problema emocional hacia ellos. No se puede, punto. ¿Por qué? Porque una vez que tú estás limpio con ellos, te ves al espejo y no sientes dolor, no sientes rechazo, no sientes ganas de desaparecer, no sientes ganas de lastimarte o de que otras personas te lastimen, consciente o subconscientemente. Empiezas a entrar en una calma. Y viene otro paso que ahí hablamos del cuarto mandamiento del catolicismo, de la Biblia. Honrarás a tu padre y a tu madre. Esto no quiere decir que si no los honras, Dios te va a fulminar. Lo que quiere decir es que si tú no los honras, estás fulminado de manera automática. Así, punto. No se puede, aunque tu padre haya sido un maleante, un criminal, es necesario ordenar esta historia, ordenar todo el trabajo familiar. Una vez que tú puedes ver a tus padres sin juicios, sin la creencia de que pudieron haber sido mejores o que debieron haber sido mejores, y les dices, gracias por la vida, los libero de toda responsabilidad sobre mi existencia, tomo mi cuerpo, tomo mi vida y yo me hago cargo de mi ser, de mi cerebro, de mi salud. ¿Sí? A ustedes les agradezco la vida y estás libre de juicios. Ahí es donde empieza tu vida. Antes de eso vas a estar cargando con una gran cantidad de dolor y sufrimiento. Ahora, hay otro problema. Tus hijos tienen el DNA de tu madre o de tu padre, de uno de los dos. Tú le regalas una cadena de tu ADN a tu hijo y esa cadena puede ser de papá o de mamá. Es decir, tu hijo por fuerza lleva la información genética y espiritual de tu padre o de tu madre o un conjunto de ellos dos. ¿Sí? Mira, aquí está mi amiga Ana Álvarez, que es la organizadora de Alquimia en Guadalajara. Si quieren contactarla, ahí los de Querétaro, está cerquita Guadalajara, tenemos 4 de noviembre. ¿Ok? Entonces, si tú estás enojado con tus padres y ves a tu hijo, vas a odiar a tu hijo, lo vas a rechazar o no lo vas a poder amar, porque los juicios que tú tienes hacia ellos los vas a
proyectar sobre tus hijos. Y esto es una ley absoluta. No puedes amar a un hijo si odias a tus padres. No puedes tener autoestima si odias a tus padres porque tú eres ellos. Y tienes sus memorias, y tienes sus conductas, y tienes su energía, y eres igual que ellos. Ajá. Te guste o no te guste. Así es que este es el primer paso para poder amar a un hijo. En los sistemas familiares que están trastornados, los resentimientos se pasan de bisabuelos a abuelos, de abuelos a padres, padres a hijos, hijos a nietos. Hay resentimiento, hay rechazo, hay dolor, hay abandono, hay injusticia, hay abuso. Y van uno tras otro, tras otro, tras otro. Hay abuso vertical y hay un abuso horizontal entre hermanos, entre primos, entre cónyuges. Familias destruidas por la energía del abuso, la humillación, el abandono. Nosotros, mis queridos amigos, como entidades que estamos empezando a crear conciencia en esta vida, tenemos la absoluta obligación de parar con esos ciclos de existencia, esos ciclos familiares dolorosos. Como yo algún día dije, y como muchas personas dicen, conmigo acaba el ciclo de dolor. Yo recibí el dolor de infancia. Aquí termina. Yo me hago cargo de transmutar, de limpiar, de liberar el dolor de mi familia. ¿Sí? Si yo lo recibo, lo voy a cortar, lo voy a sanar y voy a tomar una decisión. A mis hijos no les voy a heredar el dolor que a mí me heredaron. Así es que si mi padre me trató mal, yo voy a amar a mi hijo. Si mi padre se fue, yo me voy a quedar. Si mi padre fue avaro, yo voy a ser generoso y sabio. Si mi madre me juzgó y me maltrató, yo voy a amar a mis hijos y voy a amar a mis hijas. Si yo fui abusado, a mis hijos no los van a abusar, porque yo voy a sanar la huella del abuso. Y esta es una de las más grandes y maravillosas oportunidades y responsabilidades que tenemos cuando creamos una vida, cuando creamos un ser humano, parar el dolor que viene de nuestro sistema. Crear hijos que fueron acompañados, que fueron cargados, sostenidos, apoyados, aunque tú no lo hayas sido. Y para eso, mis queridos amigos, se necesita conciencia, fuerza, voluntad, dedicación, que hemos hecho muchas personas que hemos tomado la terapia. Mi terapia, yo empecé en 1997, mi terapia. Ok, me llevé algunos años para poder lograr esto en mi vida y para poder traspasarlo a mi sistema familiar, eventualmente a mis hijos, que ahora son unos adolescentes maravillosos. Entonces, una vez que tú sanas con tus padres, puedes voltear al espejo y seguir con la segunda etapa, que es sanar contigo. Y ahí viene el otro tema. No puedes amar a tus hijos si no te amas a ti. Y tus hijos no pueden percibir tu amor, aunque tú los ames. No pueden percibir tu amor si no te amas. Es decir, pasa muchísimo que hay mamás que sí quieren a sus hijos, sí los quieren, por supuesto, pero se dejan golpear por el esposo, se dejan abusar por los hermanos, se dejan abusar por sus jefes, y esas mamás se permiten abusar, son injustas consigo mismas. Y entonces sus hijos no pueden recibir el amor porque su madre no sea, aunque sí los ame, el amor no puede ser recibido porque el ejemplo que se le está dando al hijo es: yo no me amo.
Ujú. Y al no amarme yo, el amor hacia los hijos no llega. No hay modo de que un hijo sea feliz cuando un padre se abusa a sí mismo a través de una adicción, a través de ser un comprador compulsivo, a través de ser un apostador. Todo eso es abuso. Ujú. Entonces es la segunda capa de cómo amar a un hijo, amarte a ti. Todo lo contrario. Si tú te cuidas, si tú haces ejercicio, si tú meditas, si tú lees, si tú eres una persona que se instruye, que va a terapia y que además pone límites hacia cualquier persona que quiera generar abuso, el hijo va a recibir amor, porque lo está viendo que tú te amas, que tú te cuidas, que tú eres justo contigo. ¿Ok? Esa es la segunda parte. Tus hijos deben ver cómo te cuidas, cómo te honras, cómo honras tu cuerpo, cómo honras tu cama, cómo honras tu trabajo, cómo honras tú a los demás. Y si no lo haces, el amor no puede bajar sobre tu hijo porque no existe. ¿Ok? Si tus hijos ya están grandes y tienen lesiones porque no supiste hacerlo, te tengo una noticia, empieza ya. ¿Ok? Y cuando empieces, comenzarás un proceso de sanación en cadena dentro de tu familia que eventualmente va a llegar a tus hijos. Ujú. Debes hacerlo, debes tomar esa decisión. En algún momento puedes cambiar y tus hijos pueden observar que tú has cambiado y que te empiezas a manejar con amor hacia ti, hacia tu propia existencia. Ujú. Bueno. ¿Y qué creen? Pues ya quedamos con el paso uno y el paso 2, que es sanar con nuestros padres, sanar con nosotros mismos, pero esta clase está llegando a su final en este momento. Así es que el próximo miércoles, que por cierto voy a estar creo que en Houston, ujú, pues nos conectamos a la misma hora para continuar con el siguiente paso, que es cómo le hablo, cómo lo toco, cómo me dirijo, cómo le ayudo cuando tiene un problema, cómo empodero a un niño desde que tiene 1 o 2 años, cómo empoderar a un niño de 2 años. ¿Alguna vez te has preguntado si se puede? ¿Cómo le doy seguridad a un niño de 3 años? ¿Cómo lo hago poderoso? ¿Cómo lo hago inteligente? ¿Cómo le genero autoestima? Bueno, si quieres saber, te esperamos en la siguiente clase, próximo miércoles, allá desde Estados Unidos. Les recuerdo este fin de semana Dallas y el próximo fin de semana en Houston, el 21 en Ciudad del Carmen y el 4 de noviembre en Guadalajara. ¿Ok? Tenemos todavía 2 o 3 lugares para nuestro retiro de Tulum, 4 días con ejercicios místicos, meditaciones, sanaciones y bueno, cosas maravillosas. Muy bien, pues sin más ni más, les doy muchas gracias por habernos acompañado a esta clase que me encanta, es un tema del cual soy apasionado justamente por todas las cosas que tuve que aprender para sanarme a mí mismo. Les mando un abrazo muy fuerte con muchísimo amor vinculándome a cada uno de todos ustedes. Les mando mucha conciencia, mucha bendición, mucho poder para poder transformar nuestras vidas a unas vidas más llenas de conciencia y amor. Grandes abrazos y nos vemos muy pronto.